Hola a todos, muy buenos días. La verdad espero que estén muy bien, ¿sí? En esta semana, ¿sí? Les voy a compartir lo que vamos a realizar de la semana 7 del Aprendamos Juntos en Casa. La verdad es una fecha bastante complicada, pero yo logré resumirla, ¿sí? Resumirla para que realicemos todo lo que voy a compartir en PowerPoint, ¿sí? Todas las actividades, ¿sí? Entonces, por ende, voy a pasar a compartir pantalla y realizar las actividades, ¿sí? Entonces tenemos ahí, digo todo, pero menos la, ¿sí? La hoja uno, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Se supone que cuando hablo todo ya es el contenido, ¿sí? Ya. Entonces tenemos, iniciamos con el mensaje: el que tiene salud tiene esperanza, el que tiene esperanza lo tiene todo, ¿sí? A pesar de los momentos que estamos pasando, esperemos que la verdad estemos bien, familiares, amigos, para pronto regresar, ¿sí? Y que no falte nadie. Entonces, en esta vez, ¿sí? Nos habla la fecha, el nombre de un proyecto Feria en Casa. Nombre proyecto Feria en Casa, ¿sí? Vamos a realizar todo, ¿sí? Sí, en este caso, ¿sí? Todo lo que está escrito, ¿sí? Lo vamos a realizar y vamos a realizar las actividades para cuando ya iniciemos clase. Quizás algún día viernes podamos hacer la feria, ¿sí? No le va a mandar a hacer una feria en su casa, ¿sí? Listo. Entonces, como tema, mi país diverso en riquezas culturales, ¿sí? El contenido emocional, ¿sí? Sería la segunda hoja, sería el prólogo, ¿sí? Entonces, los seres humanos somos diferentes unos a los otros y también pertenecemos a culturas diferentes, ¿sí? Aquí está la primera pregunta del prólogo. ¿En qué somos diferentes cada uno de los miembros de mi familia? ¿En qué somos iguales? ¿Cómo me siento al ser diferente? ¿Qué me gusta y qué no me gusta de ser diferente? ¿Sí? Luego acá tenemos un mensaje, ¿sí? Lee y desarrolla las actividades. Si tienes duda, comunícate con tu familia o con tu docente tutor. Esta semana desarrollarás, ¿sí? Un proyecto para hacer una feria en casa acerca de la interculturalidad, ¿sí? Lo que permitirá que reconozcas las diversas riquezas culturales en tu entorno familiar en nuestro país. Las siguientes actividades te servirán para que puedas realizar tu proyecto semanal. Entonces, sí, aquí nos habla del proyecto, sí, pero en este caso, sí, solo vamos a realizar todas las actividades, sí, para luego poner, sí, nuestro proyecto, sí, cuando ya regresemos acá a la escuela, ¿sí? Y ahí yo les voy a dar los últimos pasos, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer todo escrito, no les voy a mandar a hacer un proyecto que me graben, ¿sí? Para cómo están haciendo la feria, no, nada de eso. Eso lo haremos ya después, ¿sí? Entonces vamos al día lunes. Día lunes 13 de julio del 2020, ¿sí? La vamos a adaptar con un desarrollo integral humano, ¿sí? Las preguntas, ¿sí? Son breves, las estuve realizando también yo, ¿sí? ¿Has visto alguna feria? Perdón, ¿has visitado alguna vez una feria? ¿Sí? ¿Cómo se exponen los distintos temas y productos? ¿Qué hacen los visitantes en una feria? ¿Sí? Le preguntan a quienes están en los stands, ¿sí? Hacen todas las preguntas necesarias para poder ellos, ¿sí? Llenar esas incógnitas que tienen, ¿sí? Entonces, si has visitado una feria, te habrás fijado que siempre hay varios stands o puestos en donde se exponen diferentes temas o productos. Ahí tenemos entonces una feria, ¿sí? Quiere decir donde nosotros estamos en un stand, presentamos un producto, hacemos las preguntas, ¿sí? Los participantes que vienen a visitar el stand nos hacen las preguntas y nosotros las respondemos, ¿sí? Entonces, para las actividades de la semana puedes utilizar materiales que tengas disponible en tu hogar como textos, diccionario, hojas, gomas, cartulinas, lápiz, cualquier otro objeto, ¿sí? Que tengas disponible en casa. Dice, la mayoría de las culturas tienen lenguas propias que suelen ser diferentes a las demás, ¿sí? Este pedacito de aquí la subrayé, ¿sí? Porque me motivó, ¿sí? Quiere decir que nosotros tenemos lenguas propias, ¿sí? Nosotros no hablamos igual, ¿sí? Que en la Amazonía, que hablan otros idiomas, eso lo veremos más adelante,
¿sí? Que a la sierra, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, para ende, ¿sí? Solo realizamos las preguntas y todo lo que está aquí, nada más, ¿sí? Entonces, vamos a la página número 4, pasamos al día martes, ¿sí? Tenemos la actividad, ¿sí? Al día martes la vamos a interactuar con lengua y literatura, ¿sí? Tenemos la actividad 1, ¿sí? Lee la siguiente información, ¿sí? Nos dice aquí una pregunta y a la vez nos da la respuesta, ¿sí? ¿Sabes cuántos idiomas hay en el mundo? ¿Sí? El mundo quiere decir todos los países, ¿sí? La respuesta está ahí. Hay alrededor de 7.097 idiomas distintos en el mundo, según la revista Ethnologue, ¿sí? La lengua con el estatus, el idioma oficial de los países es el inglés. Muchos creíamos que era el español, ¿sí? Pero el español está acá, ¿sí? Entonces tenemos que en 59 países, ¿sí? Se habla inglés. Luego el francés, que ni yo casi mismo lo sé, ¿sí? El inglés apenas, ¿sí? El árabe en 27 países y el español en 20 países. Este es el que hablamos nosotros, ¿sí? Y en portugués 10. Y de ahí los demás idiomas, ¿sí? Están de a poco, ¿sí? Entonces el español no es el idioma oficial que hablan todos los países, ¿sí? Mundialmente, ¿sí? Vamos acá. Haz una encuesta en los miembros de tu familia o a tus amigos sobre cuáles son los idiomas que conocen o existen en el mundo y en qué idioma hablan. Puedes pedirle ayuda a una persona adulta, intenta hacer la consulta a 5 personas, ¿sí? Entonces aquí tengo el ejemplo, ¿sí? Cómo se le hará la tarea, ¿sí? Le puse tarea, ¿sí? Tenemos el primer cuadrito, persona encuestada, idiomas que conoce, idiomas que habla, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Tenemos ahí una persona encuestada, hermanos, hermana, ¿sí? Le ponemos el nombre. Por ejemplo, vamos a usar un nombre X, Ana, ¿sí? Aquí en persona encuestada va Ana. Idioma que conoce, por ejemplo, el idioma que conoce puede ser el inglés, el español o el italiano, ¿sí? Y el idioma que habla Ana. Ana en este caso habla inglés, lo puse aquí yo, ¿sí? Otro ejemplo, Juan. Juan, idioma que conoce, y Juan conoce 3 idiomas, por ejemplo, el francés, el inglés y el español. ¿Qué idioma habla? Por ejemplo, si está aquí en España, no me va a hablar francés, ¿sí? Listo, entonces le ponemos que habla el español, ¿sí? Si está en Francia, usted lo contacta por internet, habla en francés, ¿sí? Vamos entonces a la siguiente actividad, ¿sí? Pasamos muy breve al día miércoles. Miércoles, bueno, todavía no está el miércoles, ¿sí? No, todavía no está el miércoles, vamos a la hoja número 5, ¿sí? Aquí tenemos las preguntas. ¿Qué idiomas existen en nuestro país? ¿Conoces y hablan los mismos los de tu familia? Por ende, entonces aquí tenemos, en nuestro país, yo sí he visto, porque he salido mucho, el español y el inglés, ¿sí? Pero normalmente hablamos el español, ¿sí? Sería mi respuesta. ¿Crees que es importante que los niños hablen varios idiomas? Bueno, ahí sí, nos podrían pensar, claro que sí, ¿sí? Porque con el tiempo podemos cambiar o podemos viajar, ¿sí? A un país, quizás por falta de trabajo, nos vamos a trabajar, nos vamos a un país donde todos hablan inglés, ¿sí? Y por eso deberíamos conocer lo básico, ¿sí? Aquí tenemos una pregunta. ¿Qué idiomas deberían enseñarnos en la escuela? Sí, normalmente, sí, nos enseñan el inglés, ¿sí? ¿Se podría enseñar otro? Sí, quizás sí, pero habrá que adaptarlo a una malla curricular, ¿sí? Entonces acá tenemos. Vamos a aprender algunas palabras en quichua, algunas de las lenguas que existen en Ecuador, ¿sí? Observa la imagen, lee las palabras en español y en quichua e intenta pronunciarla. Aquí tenemos 2 filas
quichua, castellano o español. ¿Sí? En español, hombre, ¿sí? Quichua, cari, ¿sí? Mujer, en quichua, warmi, niña o niña, guagua, ¿sí? Y ahí tenemos todas, las vamos a intentar, ¿sí? Y la pasamos todas. Vamos a la hoja número 6. La hoja número 6 se nos lleva el día miércoles 15 de julio del 2020. La vamos a adaptar con estudios sociales, ¿sí? La actividad 1 de ese día, ¿sí? Lee la siguiente información sobre el pueblo Agua. Aquí está la información del pueblo Agua, ¿sí? Agua, su ubicación normal, dice en el norte de la región litoral del Ecuador, provincia de Esmeralda y el occidente del Carchi principalmente, y departamento del Niño, Colombia. Entonces tenemos ahí su descendencia, son ahí 31.326. Idioma español o aguapí, ¿sí? Ahí tenemos la región, ¿sí? Ya la leímos, ¿sí? En este caso aquí viene la tarea, dice, tarea y para todos los días y actividades también, ¿sí? En este caso al principio dije que vamos a pasar todo porque es un breve resumen, ¿sí? Tarea. Elabora un glosario de 5 palabras en quichua y 5 palabras en la lengua agua. Un glosario es una lista de términos con su significado. Entonces aquí la tenemos, ¿sí? Aquí vamos a escribir 5 palabras quichua usando el internet, ¿sí? O libros que tengamos, ¿sí? Y palabras agua, ¿sí? Y al lado le vamos a poner su significado, tal como está acá arriba, ¿sí? Aquí tenemos quichua, aquí tenemos su significado, ¿sí? Ahora volvamos. La actividad 2. Conversa con tu familia sobre las comidas tradicionales ecuatorianas. Ahí vamos a conversar con nuestros padres, qué opinan sobre la comida así, que en todas las regiones no es normal, ¿sí? La comida, ¿sí? Le hago un ejemplo, el encebollado, ¿sí? El encebollado casi no se ve en la sierra ni en la Amazonía, ¿sí? Solo se ve aquí en la región, ¿sí? Costa. Eso lo veremos más adelante. Vamos a ver acá. Entonces aquí tenemos otra tarea del día miércoles. Tarea dice, escribe la región donde se prepara la comida que me indica en el siguiente listado, ¿sí? Tenemos el mapa del Ecuador, vimos la vez pasada cuál eran las regiones del Ecuador, costa, sierra, Amazonía y región insular o Galápagos, ¿sí? Había 4, sí, esas ya la deben saber, ¿sí? Aquí tenemos el mapa, ¿sí? Para poderla, en el mapa no vamos a hacer nada, solo vemos aquí las regiones, ¿sí? La que está acá es la región insular o Galápagos, costa, la de en medio es la sierra y la otra es la región Amazonía, o oriente, como le llamamos. Entonces aquí vamos a ver, ¿sí? La fanesca será oriundo de la costa, sierra o oriente, ¿sí? Por ejemplo, acá el tostado, nos saltamos al último, de la costa, sierra, oriente. El encebollado, ¿sí? Normalmente ahí se lo dejo, el cebollado es del costa, ¿sí? Ahí le dejo una ayudadita, ¿sí? Los mellocos, ¿sí? Las papas con cuero, el bolón de verde, ¿sí? La colada morada, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y la ponemos. La preguntamos a nuestros padres, ¿sí? Que nos den una ayudadita ahí por el momento, ¿sí? Nos trasladamos al día jueves 16. La vamos a enlazar con cultura artística, ¿sí? Entonces, inspírate en estas imágenes. Vemos las imágenes, ¿sí? Entonces, tarea. Creen una hoja reciclada, un collaje. Por ahí hemos de tener alguna hojita, ¿sí? Un collaje, ¿sí? Aquí tenemos que, ¿sí? Collaje es pegar solo dibujos en la hoja, ¿sí? Que representen la vestimenta de la interculturalidad indígena, afrodescendiente, mestizo, montubio, entre otros. Un collaje aquí tenemos, mira, ¿ves? ¿Sí? Tenemos 4 figuras en la misma hoja, ¿sí? Tenemos diferentes bailes, vestimenta, tradiciones, ¿sí? Etcétera, etcétera. Guarda este collaje en tu caja portafolio.
¿sí? Seguimos entonces con... Está súper fácil eso, ¿sí? Nos trasladamos ahí, ¿sí? A la hoja número 8. Vamos a hacer una mirada más cerca a tu cultura. Hablemos de las costumbres y tradiciones de la comunidad donde tú vives. Esto te ayudará a reconocer tus raíces culturales e interculturales. Entonces, ahí vamos a ver de las culturas, las tradiciones que existen en nuestra, ¿sí? En nuestra comunidad de donde nosotros vivimos, ¿sí? El año pasado yo pude trabajar, ¿sí? Con los chicos, ¿sí? Y ellos me contaban, ¿sí? De todas las costumbres que se realizan allá. Por ejemplo, ¿sí? Hay una fiesta patronal, ¿sí? Se la inicia normalmente con un juego deportivo, ¿sí? Donde invitan a jugar fútbol o indoor, qué sé yo, a personas de los recintos cercanos, ¿sí? Yo le contaba a mi estudiante que así también se les hace en mi comunidad, ¿sí? Para los niños se les hace palo encebado, olla encantada, gallo enterrado. En la noche se hace una misa, ¿sí? Y luego se hace una fiesta con orquesta, lo que sea, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? La tarea. Para esto reflexiona y responde en tu portafolio las siguientes preguntas. ¿Te gustan las costumbres y tradiciones de tu comida? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué tradicionalmente? Las tradiciones de tu comunidad, ¿sí? Son tradiciones ancestrales, ¿sí? Tradiciones quiere decir que esto ya se le celebró un año, se le celebra el otro año, el otro año y el otro año, y así sucesivamente. Entonces, ¿sí? ¿Qué tradiciones y costumbres te gustan más? ¿Sí? Las tradiciones quiere decir que, por ejemplo, en las fiestas de la comuna, que, ¿sí? Se hace un desfile, se hace un desfile, desfilan todas las escuelas, por la cooperativa de transporte, vi la vez pasada, ¿sí? Desfilan las haciendas, la vez pasada vi también el primer año que fui allá al desfile, desfiló una hacienda en caballos, ¿sí? Desfilaron toda una cabalgata, hubo algo así, ¿sí? Desfilan las escuelas, se le invita a las escuelas más cercanas. Normalmente así se le hace en todos los recintos, en todas las parroquias donde se vive, ¿sí? ¿Por qué es importante tenerlas? ¿Por qué? Porque gracias a ellos damos un realce a las actividades de nuestra comunidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un negocio por ahí cerca, si vendo papas, bolos, helados, ¿sí? Por ende va a venir bastante personas y me van a comprar, ¿sí? Se va a aumentar el negocio, ¿sí? ¿Cuáles son algunas costumbres de tu comunidad? Costumbres, quiere decir, por ejemplo, tenemos la costumbre de celebrar las fiestas, por ejemplo, los fieles difuntos, 1 de noviembre, 1 y 2, ¿qué hacemos? ¿Cómo arrancamos? ¿Sí? Celebramos las fiestas de las comunas, como ya le dije. Por acá, por mi sector, se celebra la fiesta del GAC parroquial, del colegio, de la escuela, pero cada uno tiene sus fechas conmemorativas. No la voy a celebrar hoy día, ¿sí? No la voy a celebrar hoy día, sino, por ejemplo, al 20 de diciembre, ¿sí? Cumple un año más de vida institucional la escuela, ¿sí? Allá. Entonces ese día ya la voy a programar, entonces ya que voy a hacer esto, voy a hacerlo de acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la comida típica de tu comunidad? ¿Sí? Si yo vivo en Santa Elena, puede ser el encebollado, la guatita, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es la vestimenta típica de tu comunidad? ¿Sí? Entonces, la vestimenta típica sería la que normalmente que usamos, ¿sí? Los costeños. No me voy a vestir como una persona que vive en la sierra, ¿sí? Con poncho, con gorra, porque acá no hay frío, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestras costumbres y tradiciones. Tenemos las fiestas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en las fiestas, rellenamos también este cuadro. Fiestas, por ejemplo, de la iglesia, ¿sí?
bailes, ¿no? Empezamos con un baile folclórico, ¿sí? Una comida típica que hacemos ese día, ¿sí? Un arroz con pollo brindamos para todas las personas normal. Y la artesanía, ¿existe artesanía en mi comunidad? Sí o no. Si en este caso existe, sí, y si no, lo ponemos no en este cuadro. ¿Sí? Pasamos a la siguiente actividad. A la actividad. Aquí todavía no termina el jueves, y actividad 6, ¿sí? Realizo un dibujo de las costumbres y tradiciones que más me llaman la atención en mi comunidad, ¿sí? Todavía es parte del jueves, esta parte de aquí, ¿sí? Entonces las tradiciones, ahí vemos, ponemos un desfile, ¿sí? En este caso la dibujamos aquí, ¿sí? Porque vemos un desfile, vemos todas las comunidades que han venido, en los letreros, ponemos los letreros, etcétera, etcétera, ¿sí? Pasamos al día viernes 17 de julio. Esta la vamos a enlazar con inglés. Tengo un párrafo aquí escrito en inglés. Reading and paste. Entonces aquí tenemos entre paréntesis siempre traducido. ¿Sí? Lee el siguiente fragmento. ¿Sí? Aquí tenemos el siguiente fragmento. Aquí lo tenemos en inglés, acá lo tenemos en español. Tenemos, hola, me llamo Mari y la leemos. ¿Sí? Para luego resolver las actividades de la página número 10. La 1, actividad 1 era leer y la siguiente era leer nuevamente y encierra en un círculo la respuesta correcta. ¿Sí? Juan is from. Quiere decir Juan es de Ecuador o Argentina según la lectura. ¿Sí? Acá tenemos otra. Andrés like and read. ¿Sí? A Andrés le gusta. ¿Qué le gusta? La revista o los libros. Está en la lectura. Y la actividad número 3. Encierra los países que encontraste en el texto, o sea, aquí, ¿sí? Yo encontré que si Alemania, Argentina, Ecuador, los Estados Unidos, etcétera, etcétera, lo encerramos, ¿sí? Luego, dibuja una actividad que podrías hacer con las personas de otros países, una actividad que podemos hacer. Por ejemplo, dibujamos ahí, conversar por el medio del chat. Dibujamos una figura donde se está escribiendo una persona de un país a otro país, ¿sí? Se la está escribiendo, o sea, entonces podemos conversar, comunicarnos con ella, ¿sí? Podemos transformar la comunicación de los unos a los otros. Bueno, eso ha sido en sí la ficha resumida, ¿sí? Porque si yo lo presentaba acá como lo tengo acá, ¿sí? Mire, sería todo esto y les voy, ¿sí? Y no vamos a comprender mucho, ¿sí? Por ende, entonces lo resumí. Entonces todo esto era la ficha que tenía yo. Por el momento no, ¿sí? La resumí en pocas actividades, ¿sí? La resumí normalmente en, ¿sí? En 10 hojas de PowerPoint, ¿sí? Que esto equivalerá a 2 o a 3 hojas de Word, ¿sí? Entonces, por ende, con eso terminamos. Espero que pasen muy bien, ¿sí? Y nos vemos en el siguiente video tutorial, ¿sí? Para seguir con la semana 8. Nos vemos, ¿sí?